Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en este podcast semana consecutiva número 122. Imagínate, Javi, cómo ha pasado el tiempo, ya más de 2 años teniendo contenido semanal de este tipo y ustedes ya lo deben conocer, una persona muy influyente ahí en el mundo de Twitter y tenía que ser el invitado de esta semana con lo que está pasando. Parece que yo necesito un poco de esperanza. Estos días he estado como que, uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el jailbreak? Pero en fin, ¿cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien. Qué bueno. Acabamos de llegar de trabajar y bien, profe, esperando a ver si nos dan alguna alegría, Ujú. mirando siempre Twitter, pero bueno, con paciencia y sin perder la esperanza, profe. Así Sin perder es. la esperanza porque ahí vamos a tenerlo, seguro. Claro, porque el día que llega es el día de fiesta, el día de gloria, y ahí es donde decimos, menos mal que no actualicé, menos mal que fui paciente. Pero hoy me tiene preocupada una situación, algo que compartí esta semana y quiero saber tu opinión, Javi, sobre esto de Uncover y de Check Rain. Sabemos que estos dos equipos son muy buenos, hacen herramientas muy buenas, son muy preferidas también por la gente. Nada que decir de Checkra1, a mí en lo personal es mi jailbreak favorito, pese a que el dispositivo que tengo, el principal, no es compatible con Checkra1. Cuando veo lo sencillo que es y todo lo que se puede conseguir con ese jailbreak y su estabilidad, me asombra. Pero el líder de este equipo estos días estuvo mostrando de que va a estar participando en una conferencia ahí cerca tuyo, que está en España, por ahí en Francia, en octubre de este año, y el título de la conferencia es La vida y la muerte de un atacante de iOS. Entonces, da eso para muchas interpretaciones. Yo, como lo veo, es que va a contar cómo él en un tiempo estuvo muy activo como atacante, ¿cierto? Buscando vulnerabilidades, explotándolas y creando herramientas de jailbreak, y luego habla de la muerte. ¿Será que ya dejó aquello? Luca Todesco no lo vemos en sus redes sociales activo, mostrando progreso, ¿cierto? De su jailbreak o al menos del que él lidera con tantas personas, con Chuck Rain. Y por otro lado tenemos a Uncover, también una herramienta muy buena, creo que de los jailbreak semi-untether que hemos estado teniendo desde iOS 11, 12, 13 y 14. Si a mí me preguntan, yo recomendaría siempre a Uncover, pero uno de los integrantes de este equipo, Jake James, estuvo diciendo, él en lo personal en marzo fue la última vez que se puso como a meterle mano a esto de los exploits, el que liberó el Binary Boy, y de ahí no ha vuelto a meter mano. Él decía, yo hablo por mí, o sea, no habló por ni Pontuon, ni por Sam Binger, que son como el tridente, ¿cierto?, principal de Uncover. Entonces, yo cuando junté ya esas dos noticias, dije, esta cosa parece que no anda bien. O sea, Taurin sacó su herramienta permanente, pero Uncover ni siquiera saca su herramienta, son otras personas los que tienen que estar haciéndolo. Entonces, es donde yo te decía como al principio, ¿será que yo necesito más esperanza esta vez? ¿Será que soy yo el que se está desanimando? ¿Qué opinas tú? ¿Dónde están ahora? ¿Qué pasa con Bueno, Uncover y Checkra1? ¿Dónde están ellos? yo creo que Todesco, empezando por Todesco, sabemos que él se dejó el libre y volvió a la comunidad porque salió la vulnerabilidad y el exploit de Checkbrain. Y ahí casi todos los integrantes que hay en este equipo son antiguos como él, por decirlo Ajá. de alguna manera, de los primeros que vulneraban exploits y vulnerabilidades Ujú. y hackeaban, como son Little Lilo, Ned Williamson, Sam Binger y otros tantos. Jamie Bishop, que fue integrante del equipo de Custa y luego se Ujú. fue al Steam. Y sí que parece que da a entender la vida antes y después en la conferencia que él va a dar. Y puede ser que sea el retiro de Luca todo esto. Yo también lo he pensado, profe. Pero yo pienso que él siempre va a estar activo en la comunidad. No activo al 100%, pero cuando salga algo bueno, porque él, de hecho, cuando Pangu se retiró, Claro. cuando Pangu se retiró, dejó en iOS 9, dejó el Jailbreak y apareció en iOS 13, iOS 12 con Checkbrain. Volvió a retomar. Yo pienso que ahora es una época difícil para las vulnerabilidades y los exploits y hacer el jailbreak con el nuevo método y a lo mejor pues tampoco sabemos lo que ronda por su cabeza, pero puede ser que él en esa conferencia deba entender y sabemos que Luca todo esto nos esconde y es claro hablando y él dice me voy, estoy aquí y puede ser que se lo tome de esta manera. O sea, Ujú. ahora la época es más difícil, que hay que doblegar más seguridad, vulnerar más seguridad que ha implementado Apple, Claro. y entonces no sabemos. Porque yo siempre digo lo mismo, no sabemos lo que rondan por sus cabezas, igual que la de Ponty One, el integrante de Uncover.
el número uno de Uncover, por decirlo así. Ujú. Pero es que Sam Bingham tampoco está activo en Twitter. Comentan de FNJ James, algún tweet que sale de alguna vulnerabilidad, algún exploit, cualquier cosa, como lo que hizo Jay James, diciendo que él desde marzo no estaba activo, pero no sabemos nada de Point One. Entonces, es que no lo sabemos, no lo sabemos. Es lanzar piedras al aire y esperar que caigan o no caigan. Pero yo tengo la esperanza, profe, de que él, si no está trabajando, cuando haya para lanzar, si es el equipo de Taurín el primero que lo lanza, cuando haya un Jailbreak, yo creo que él saldrá, dará la cara porque nunca se ha escondido. O sea, eso es algo que a mí me gusta del equipo de Vancouver, que siempre para todo ha dado la cara. Si él se Mm. tuviera que ir de la comunidad o hubiera encontrado otras cosas en su vida, yo creo que él lo diría, o lo publicarían en Twitter y ya mira, me retiro de esto, ha sido bonito mientras ha durado, lo he hecho lo que he podido con la comunidad y no, porque obligación tampoco tiene. Claro, ese es el Entonces yo tema. pienso que por su forma de ser él dará la cara. ¿Estamos en un año de muchas sequías? Sí, sí, pero yo pienso es que claro, no sabemos. Realmente de mí, pues como de usted, la gente sabe de usted que está en Twitter, que está en YouTube, que es youtuber, que lo que hace. Pero realmente de mí, por ejemplo, saben que tengo algún grupo de Telegram, algo que publico en Twitter, pero realmente mi vida no la saben. No saben a qué me dedico yo, ni a qué dedico las 24 horas del día. Lo saben los más allegados, pues a nosotros nos pasa igual con ellos. O sea, no sabemos nada de la vida porque lo ha hecho así. Ancover no ha publicado su vida como lo hace Kustar. Kustar, bueno, sabemos el cambio que le está haciendo y cómo es su vida y él va publicando cosas y por eso lo sabemos. También dijo que el último jailbreak que iba a hacer era el de iOS 15, que iOS 16 se retiraban y por lo que estaba publicando tienen cosas hasta para que le sirven a iOS 16. Entonces, yo no veo ahí que el tío se vaya a retirar. Entonces, con Uncover y todo esto, pues oye, sería una lástima porque Chess Ryan es un jailbreak espectacular, Genial. Ajá. espectacular. Mm. Eh, pues bueno, la desgracia, por decirlo así, es que solo es del iPhone X para abajo. O sea, no llega a los iPhone 12, ni a los A12, ni a los A13, ni a los A14. Esperemos que no se retiren y si se retiren, que sea una temporada y vayan apareciendo otros. Entonces, estamos Eso, viendo a eso. diario en Twitter estamos viendo a diario en Twitter que va saliendo gente, que va Sí. saliendo gente. Uncover no ha hecho la herramienta permanente y la ha hecho otro desarrollador. Lo ha hecho Bueno, otro desarrollador. la experiencia nos ha enseñado, tú sabes, y eso, qué bueno que lo mencionas al final de tu respuesta, que cuando hay una persona que está activa, como ya lo estuvo, o sea, Uncover ha estado desde iOS 11, 12, 13 y 14, no voy a decir que ya murió ni que se retiraron, pero si nos ponemos en ese caso hipotético de que así sea, se va a levantar otra persona. Alguien va a aparecer. No sabemos qué es de sus vidas. Usualmente, varias personas que estuvieron antes en la escena del jailbreak se empezaron a dedicar a otras cosas en su vida personal o encontraron un trabajo relacionado con lo mismo. Saurik, que trabaja para una empresa de seguridad. Entonces, el creador de Cydia se fue simplemente y decíamos, ¿qué vamos a hacer sin Cydia? Y bueno, y aparecieron, ya venían otros gestores de paquetes de antes como Installer y aparece un Cilio y un Zebra y ahora un Saily, entonces van a aparecer. Y claro, si decimos, pero ¿qué va a pasar ahora si se va CheckRain? ¿Quién se va a hacer cargo? O sea, lo va a tomar otra persona y con esta posibilidad de que estos dos equipos hayan dado un pie al costado como que para que ya no necesitamos más malas noticias, pero alguien se va a levantar, alguien va a aparecer hace una semana atrás, mientras China 520 estaba solito ahí en diciembre del año pasado con sus descubrimientos y poniendo sus videos ahí en YouTube, todo el mundo ignorándolo hasta que de repente empezó a darse cierto más noticias sobre él y nunca imaginábamos que alguien así iba a estar. O sea, todo lo que fue iOS 14, recuerdo a Pattern también, el chinito que gracias a él se pudo realizar el jailbreak finalmente. Claro, primero libera el Mother Pwner, el Cicuta y Virosa, pero luego vino Pattern con el pre-jailbreak y luego lo toman cover, ¿cierto? Entonces van apareciendo personas de una u otra Sí, forma. sí. La clave, como tú mencionabas hace un rato, o sea, si es que hay esperanza por el jailbreak, yo creo que hay esperanza, pero la paciencia
es otra pregunta que hay que hacerse. ¿Hay paciencia también para estar esperando? Esta semana me escribía una persona en Twitter y me decía, profe, disculpe, actualicé. Y había actualizado a 15.5, estaba en 15.1 y decía, ya, pero ¿qué dispositivo tenía? Un 10S. Y dije, ¿pero qué ganaste con un 10S? Dije yo, por Claro. último en 15.4, ¿no? Cuando aparece el desbloqueo con mascarilla, pero de iPhone 12 y 13, pero un 10S Max, dije yo, ¿para qué? En fin, me puso el mismo hashtag sin Yori, como que el mismo dijo, profe, pido perdón una vez lo he hecho, pero Sí. algunos no han aguantado, unos se van yendo. La gente no aguanta, profe. La gente no Ujú, aguanta. La gente sí, lo quiere todo ya. En la vida mismo es así. Cuando alguien quiere algo, lo quiere ya y si no, no puedo esperar a tenerlo, lo quiero ya. No es así. En la ujú, comunidad del Yebre, la mayor virtud que hay que tener es la paciencia. Y es luego correcto. paciencia y luego paciencia. Y es lícito también. No Pero es yo, por cierto. ejemplo, soy de las personas que estoy en 14.3, que ahí voy a seguir. Ujú, Ahí voy a seguir. No, exacto, no me gusta lo que me ofrece los stocks. No me gusta. para nada. Entonces, claro que querría tener ya un JDK en iOS 15.1 o 15.3 y poder subir y actualizar. Y lo vemos a diario en los comentarios. Yo veo muchos comentarios, no van a sacar nada, JDK está muerto. Oye, hazlo tú. Yo a muchos les digo, hazlo tú. Haz tu, libera tu un exploit, haz tu el JDK y dánoslo a todos los demás. Ya no Ujú, tienen conversación. sí, pues, Y es bueno, así, hay que tener... Entiendo también que la gente se canse y no quiera esperar. Bueno, luego, por lo que usted dice siempre, sin sin Yori. Así es, un hashtag bien famoso. Mira, esta semana también hemos tenido, bueno, Coolstar ha estado hablando bastante y ha estado haciendo actualizaciones. Hemos visto hoy en el Procursus, en Twitter también estuvieron anunciándolo, en la repo de Odyssey, ¿cierto? También ellos han estado lanzando varias actualizaciones de varios paquetes. La última actualización de Taurin, que ya venía permanente, también venía con ciertos mensajes, alusiones a iOS 15. Entonces, ¿será que se viene algo para esta semana? ¿Crees que algo vayamos a tener? Cuando digo esta semana, específicamente 7 días, o sea, si este video se estrena un domingo hasta el otro domingo, ¿crees que vayamos a Ojalá, tener algo en estos 7 días? no sé. Si no es en 7 días, puede ser en 15. Y como mucho, yo lo publiqué hace poco y yo creo que dije en el grupo que antes de agosto, yo creo que Pusta nos va a dar, me lo va a dar, porque además me atrevería incluso a decir que él ya lo tiene. Él ya tiene, está probando cosas, está actualizando, le faltará pulirlo, no sé, es que no sabemos tampoco cómo esta persona unas veces está a tope, o sea, el tío está activo todo lo que puede. Entonces, yo pienso que él Tomás es una persona que le molesta el hate, lo de siempre, profe. El hate Mm, hacia él siempre, todos los días en Twitter, si publica cualquier cosa que publica, siempre le cállate ya y saca el jailbreak y malas maneras. Entonces, si no lo lanza está en su derecho, porque se puede quemar por culpa de la gente. Pero luego él también tiene amigos. Yo lo veo, lo sigo en Discord y hablo a veces con él, por privado en Discord y con Aarón. Y uno se pone a pensar también, profe, tenga en cuenta que Sileo hace 3 años que él me sacó. Todo el trabajo que lleva Sileo y que ha costado que Sileo pasase por encima de Siria, porque yo aún me resisto, yo utilizo Taurín y tengo Sileo, pero aún a veces por añoranza me descargo Siria para tenerla solo en el móvil, cierto, porque pues eso, he conocido Siria, el primer libre con Siria y pues, tengo añoranza hacia ella. Pero sí que es verdad que una persona que no tiene pensado liberar más exploit ni hacer más del direct, no hace un Cooper, no hace un Fileo, claro, pero sí, lo hace, esos trabajos son con vistas al futuro. Entonces cierto. yo quiero pensar que sí no me lo va a dar, sí no lo va a dar. Hoy, Para en también 7 días, profe. sí, usualmente los paquetes que empieza a actualizar da como luces de que algo vayamos a tener, o a lo mejor cuando ya, antes de publicar este podcast ya se publicó, ya se liberó el jailbreak o quizás durante este momento, pero me llama la atención cómo ellos están trabajando. Lo que sí me hizo un poco de ruido una publicación que él puso en su Discord, y esto es, bueno, es una de las publicaciones que a mí en lo personal me gustan porque te da como un detalle, el estado del jailbreak, ¿cierto? Un status update, como que entregó una actualización dependiendo del dispositivo que se tiene. Eso fue algo que estuve conversando en el directo de esta semana, donde fuimos analizando cada uno de los casos y así instalando tweaks normal, o sea, un rootless, pero se la están jugando. O sea, creo que ese juego igual va a costar
unos 5 gigas al parecer, como lo publicaba Teamstar en una encuesta que él hizo en su Twitter la semana pasada. Pero aunque si algunos, bueno, yo hice el directo y me decían, profe, yo no estoy ni ahí, no me importa perder 5 gigas, perdería hasta 10, 20 con tal de tener el jailbreak. Pero si bien tendríamos un jailbreak con Cydio, con Twix, etcétera, parece que no nos veríamos forzados a un filsa, ¿cierto? Instalar carpetas manualmente como lo hacíamos en los antiguos rootless. Claro. Pero da como, dependiendo del dispositivo que tú tengas, va a tener ciertas limitaciones. Entonces, y esta pregunta es netamente opinión, ¿a qué crees tú que se deba esas limitaciones? ¿A que es un problema del exploit, que el exploit es así? ¿O Coolstar simplemente a lo mejor aún todavía no tiene las habilidades suficientes como para decir, voy a entregar una herramienta y va a ser de calidad para todos los dispositivos? ¿Cree que, o es de Yo los creo que dos? Coolstar ¿Qué crees tú? tiene suficiente calidad, porque yo pienso que Coolstar lo ha demostrado a lo largo de 2 años, cada año ha ido demostrando más. Primero sacó Sileo, todo el mundo Sileo, no, sí, ya tal, Sileo no va. Sileo ha pasado por encima, pero por encima, a Cydia, pero vamos, ya cualquier sector de paquetes. Luego ha sacado el sustrato como tenía Sauri con Cydia y funcionando el Chef con el Lead Cooker, la inyección de clic. Y yo pienso que él lo tiene, lo que pasa que pienso también que está costando tanto porque nos van a dar un jailbreak con Sileo, no con el ruleless jailbreak con Filtra. Entonces, están probando la inyección de Twitch. Yo pienso que están probando la inyección de Twitch y tienen que ir con cuidado porque decían que al hacerlo de esa manera, el aparato se te podía quedar en la pantalla negra y no funcionar. Entonces, deben de ir con bastante cautela. Pero yo pienso que él, de hecho, él tiene una 12, una 13 o una 14. Y él lo imagino que estará probando en estos dispositivos. Y tendrá probadores en otro tipo de dispositivos, por eso habla de tantos dispositivos. Y yo pienso que cuando tenga para casi todo, pues a lo mejor deja los más antigüetes para la siguiente actualización y lanza algo para los a 8, a 9, a 10, a 12 y luego lo otro en la siguiente actualización. Yo pienso que sí que tiene. Yo pienso que si tiene, él está trabajando. Para mí, Fuster es una persona deseada al 100%. A pesar de todas sus rarezas y todas sus historias y las pruebas que pueda tener, él en la comunidad, él no miente si él dice que tiene algo. Es verdad que también tiene antecedentes de decir, no, voy a hacer esto y tal, no subáis, subir. Y luego ha dicho, en iOS 14 dijo, hacer la herramienta para iOS 14.8 para mí es una pérdida de tiempo. Yo me voy a poner a trabajar ya en iOS. Sí, me acuerdo. Y así fue, y la gente, mucha gente que subía a 14.8 y luego no tuvieron que ir, porque él no actualizó de 14.3. Tiene sus rarezas, pero yo pienso que sí que está trabajando. Él y el equipo, y Aarón también publica, lo veo bastante activo en el Discord. Él fue el que sacó el nombre, dijo, puso barajó varios nombres para el nuevo jailbreak. Al final lo borró y luego salió Pusta, publicó algo diciendo Taurin 15.1 está funcionando, hemos burlado Anfield. Y yo pienso que sí, que están trabajando. Lo que pasa es que es lo de siempre de que hemos empezado con este de este año. El exploit es más complicado, es más difícil, hay muchas pegas que Apple ha puesto, ha implementado y no es tan fácil. No es tan fácil para ellos dándolo, pero ganas y dándolo seguro, seguro. Esperemos, yo ya digo que yo la fecha estimada que he dado ha sido antes de agosto o para agosto. Yo también me gustaría tenerlo esta semana. Me gustaría que llegara el sábado y el domingo y él dijera, estamos aquí, venga, la primera IPA de Taurin 15. Y con este estado, con esta actualización que le estuvo entregando, ¿tú crees que valga la pena lanzar así el jailbreak o que lo pula un poco más? Porque podría generar un efecto contrario. O sea, imagínate, no está un jailbreak así estable, digamos, y algunos van a ir a decir, ah, pero mi dispositivo no lo recibe. Ay, pero el mío tiene problema con los tweaks. Ay, pero es que el mío no tiene una tasa de efectividad, ¿cierto? Presiona en jailbreak, manda error, reinicio y se demora mucho en hacerlo. Pero los A11, iPhone 8, 8 Plus y el X, con ellos lo único que están felices en comparación con el resto. Entonces, ¿crees que mejor esperar? Porque puede generar una experiencia negativa en los usuarios
que esta misma Yo, por experiencia cause ejemplo, un rechazo? sí, yo, por ejemplo, profe, si él lo liberara, digamos, esta semana, yo me esperaría a la segunda actualización o tercera para instalarlo, por lo que usted dice, porque ellos nada más lo tengan funcionando, lo van a publicar y van a lanzar la primera IPA. Y van a decir, aquí está el JDrep y sabemos, tanto con él como con CheckDrive como con Uncover, siempre la primera IPA que se libera, a uno les va muy bien y a otro les causa algún tipo de error, o la Cierto. cámara, o el cualquier cosa, Ajá. o la pantalla, tanto con Uncover como con ellos, con el equipo de Taurin como con CheckDrive. Y ellos van haciendo sobre la marcha, van reportando errores, los van diciendo y van mejorando. Pero yo creo que en cuanto lo tengan, va a liberarlo, lo van a liberar. Ellos son conscientes de que la gente en la comunidad se está hablando mucho de que la comunidad el jailbreak está muerto, de que la gente ya no tiene pasión por el jailbreak, la gente está desesperada y ellos mismos, ellos no lo van a publicar, pero ellos esta semana han publicado bastantes cosas pistas, entonces se ve que él y el equipo de Taurino están Ujú, trabajando. Ojalá, yo pienso que si lo tuvieran ya no lo habrían dado ya, ujú. no lo habrían dado ya. Si no nos lo han dado es porque tienen cosas que pulir y claro, y lo que usted dice y todos pensamos, no, basta que lo libere él y que cualquier persona entre en un loop o tenga un error serio para ya crucificarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya. Decir, ha sido por culpa, la culpa de él, yo ya sabía que está. Entonces yo pienso que van con mucha cautela, pero cuando tengan algo no lo van a dar, seguro, seguro. Mira, con respecto a esto último, si es el éxito que vaya a tener este jailbreak, si depende del exploit de Coolstar, yo creo que de ambos. Coolstar, yo recuerdo haber probado sus herramientas de jailbreak en iOS 11, bueno, era la única que teníamos, después apareció Uncover para iOS 11, pero mientras vivió Electra, era casi el único, en realidad era el único jailbreak que había en ese tiempo. Luego en iOS 12 me fue mejor con Uncover, en iOS 13 me fue mejor con Uncover, en iOS 14 me fue mejor con Uncover, hasta que apareció Taurin, ¿cierto? Un mes después, y yo dije, ya, le voy a dar la oportunidad a Taurin. O sea, había aparecido el Mother Pwner, nadie sabía quiénes eran, apareció el chinito de Pater, nadie sabía quién era, y dije, ya, ahora Coolstar es tu momento, o sea, tu hora llegó, demuestra de qué está hecho, y cuando estuve yo en 14.3, ni un drama con Taurin, ni ningún problema, de hecho, no notaba la diferencia entre uno y otro, y para mí tenía más plus, porque tenía a Cilio, y funcionaba, pero espectacular. No es un mismo. Siempre notaba que había como una diferencia con Cilio cuando tú tenías Uncover, pero cuando era con el jailbreak de su mismo creador, era como todo fluía de la mejor forma. Entonces, ahí comprendí de que en oportunidades puede que sea temas del desarrollador, del creador. O sea, por algo Coolstar también creo que no llegó hasta 14.8 y sí lo hizo Pon2On hasta 14.5.1 y después saltó hasta 14.8 Uncover teniendo esos dos pasos más de ventaja. Entonces creo que hay una mezcla. Y bueno, y si no tenemos ahora a Pon2On, digámoslo de esa manera, o sea, que no está activo, nos queda nada más que Coolstar y esperar de que se la juegue y que lo que vaya a liberar sea lo que la gente está esperando y pueda brindar lo que tanto se añora y que pueda hacer, ¿cuál es mi anhelo? Que vaya a ser una experiencia tan bonita que él diga, no me voy a ir ahora en 15.1, voy a esperar porque más cosas se vienen para 15.2, .3, .4 y también quiero estar acá. Porque si no, ahí literalmente vamos a volver como en el escenario de iOS 10, donde se fueron todos. Se fue Saurik de Cydia, se fue Todesco, en iOS 9 se había ido Pango, estábamos ahí desamparados y apareció Coolstar, ¿cierto? En iOS 11, aquí estoy y nos entregó Electra, etcétera. Así que, y que tenga una tan buena experiencia que él diga, me voy a quedar. No me Ojalá. voy a ir, me voy a guardar y que pueda tener ese cariño de la gente y sanar un poco, ¿cierto? Esta herida que algunos se está, cada día que pasa, da la impresión como que se abre más y algunos como que Yo toman pienso que limón, que se él ha echan herida cambiado. Sí, el sí. limón en la herida y para poder andar sufriendo. Entonces, ¿qué crees tú que cómo avance todo esto? Yo pienso que él, a lo largo de los años lo hemos visto, de cuando salió Electra y salió, todos sabemos que Ancover era perteneciente del equipo de Pulsar y dieron el 12, entonces se paró y entonces lanzó la herramienta Ancover y tuvimos varios años de drama a diario y la gente tirándole mucho hate a Pulsar porque Ajá, es verdad que Ancover siempre ha sido el favorito de la gente, pero es verdad que hace un año, de un año para acá Pulsar no monta
ya no discutía con Dios, no con Jay James, hasta con Jamie Bishop, que era integrante de su equipo, se fue. O sea, con casi todos los desarrolladores del Jailbreak, él discutía y montaba dramas y tal. Y de un año, casi dos para acá, ese cambio él lo ha pegado. Y eso se ve. Cierto. Y, y yo pienso que eso también, a la hora de hacer un Jailbreak, su estado de ánimo y su bienestar con la comunidad también nos beneficia, porque el trabajo en Taurina ha sido brutal. Yo siempre me descargo Vancouver. Yo ha salido Vancouver y salió Vancouver y yo me descargué Vancouver. En iOS 12 tuve Vancouver, en iOS 13 instalé Odyssey y Vancouver y me quedé con Vancouver. Yo siempre pruebo los dos procesos, pero es verdad que en iOS 14 instalé Vancouver, me daba bastante reinicio y pues bueno, pues voy a probar. Es verdad que no quería ni probar Taurina, porque con Odyssey me fue fatal, fatal. O sea, Sí, con Odyssey 20 no, tweets, en iOS pues 13 con no me 20 fue. tweets todos los días, o sea, estaba en el trabajo donde estuviera, pim pam, pim pam. Venga reinicio, venga resto y venga resto. Y pues, se acabó. Pero sí que, y lo hacía porque me gustaba mucho Fileo. Yo la rapidez que tiene Fileo, la fluidez que tiene, Cierto. instalas 130 repos de golpe en segundos y los instalas 50 tweets en 10 segundos, que hace el inicio del springboard brutal, súper rápido. Entonces ese es el trabajo de él. Los cambios que él ha tenido en su vida han ido a mejor y se ve reflejado porque no hay tanto drama en la comunidad, no discute tanto con cualquier desarrollador, los desarrolladores están más con él y hay más unión en ese equipo de Taurín. Entonces yo pienso que nos va a dar un jailbreak bueno. Esperemos que Ancover salga y diga estoy aquí y nos lance una IPA. Yo pienso que sí, yo pienso que Claro. Ancover, conforme él ha actuado en su vida y en la comunidad, desde que yo lo conozco, profe, él siempre ha dado la cara. Lo que hablamos antes, cuando Pustar me dijo subir a 14.8 y luego dijo que no sacaba nada, Ancover sacó para 14.5, sacó para 14.51 y 14.8. Y salió y dijo, yo voy a subir, yo voy a dar esta vez, y lo dio. Y la gente súper feliz. Entonces, yo pienso que Pontuán va a salir. Lo que pasa es que él ya no, pues, las personas van creciendo, van madurando, se van haciendo adultas, ya no son niños, porque no hay que olvidar que cuando Fustar empezó tenía 16, 17 años, ya tienen Alcover lo mismo, son más o menos de la misma edad, ya tienen 22, 23, entonces van madurando, van creciendo y Alcover, por ejemplo, él no se mete en ese tipo de cosas ya. Él no ni publica su vida, no sabemos nada de él, por eso mismo, porque quiere su privacidad para su vida. Pero yo pienso que él está trabajando igual. Yo pienso que él está trabajando. Y cuando tenga algo, va a decir, aquí estoy, voy a hacer solo mis beta testes que lo prueben y si no hay ningún error, lanzaremos la primera IPA. Y lo hará, como ha hecho siempre. Como ha Está hecho siempre, bien. profe. Mira, para concluir, quisiera ver qué palabras puedes dedicar a aquellas personas que, porque estamos hablando de este jailbreak que, bueno, sería hasta iOS, desde iOS 15.0, 15.01, 15.02, 15.1 y 15.1.1, 5 versiones. Yo estoy en 15.2. Y hay otras personas que están en 15.3, punto algo, o 15.4, o hasta en 15.5, ni hablar de 15.6 ni iOS 16, esa no la quiero ni mencionar. Pero a los que están más arriba, 15.2, 3, 4, que son buenas versiones, también se han encontrado varias vulnerabilidades, varias ya se han liberado algunas y otras se vienen ya el próximo mes. ¿Qué consejo le daría a estas personas que están más arriba para palabras de Yo, despedida? yo les diría que si pueden bajar, si se han guardado los SSH y pueden bajar cuando haya un jailbreak, que bajen y si quieren tenerlo, que lo hagan. Y si no, si quieren tener un jailbreak, que se queden ahí, que se queden ahí. Porque en cuanto liberen la primera herramienta, profe, lo hemos hablado ya otras veces, esta va a ser así de larga y dura, la espera, porque está siendo larga y dura, y mucha gente no está teniendo la paciencia que tiene que tener y se está yendo y actualizando, pero porque Apple ha implementado muchísima seguridad, muchísima, entonces lo tenemos muy difícil, pero se están consiguiendo cosas, se están vulnerando cosas. Hay gente ya trabajando, hemos visto un chileo funcionando en un jailbreak, hemos visto ya unas demos y algunas cuantas cositas también. Entonces, que tengan paciencia y que esperen, que tengan paciencia. Si quieren el jailbreak, tienen que tener más paciencia de esperar. Uh Y -huh. esperar.
Bueno, y con mayor razón aquellos que están desde 15.1 hacia abajo, ¿no? Hasta 15.0. Claro, Y bueno, te claro. agradezco que hayas aceptado la invitación, Javier. Siempre el tiempo se pasa volando Siempre contigo, es un placer. con la buena compañía. Te agradezco también porque nos separan 6 horas de diferencia y aún así después de tu trabajo tú accedes a tener esta conversación. Así que espero que se repita. Si Dios lo permite, va a ser en una próxima oportunidad. Cuando usted Y quiera, hasta, profe. y hasta entonces les recomiendo que sigan a Javi, han visto su usuario de Twitter durante todo este video. Y yo me despido, ustedes saben, desde Arica, Chile, el continente americano. Un abrazo grande hasta España, hasta Europa, Javi. Nos Un vemos esta abrazo, semana con profe. otro Y video. gracias por la invitación. Chao, chao. Buen fin de semana.